Bienvenidos a esta explicación visual. Hoy vamos a explorar una idea alucinante: cómo la simple adición o sustracción de energía térmica actúa como una especie de escalera mecánica cósmica para la materia. A ver, al añadir calor, las moléculas se excitan, empiezan a moverse y alteran sus enlaces. Esto crea una transición superfluida entre diferentes realidades físicas. Detallar estos cambios de estado es absolutamente clave para entender nuestro universo. Pensadlo así. Cuando aportamos energía térmica a un sólido, sus partículas vibran hasta romper esa estructura fija, pasando de sólido a líquido en un proceso que conocemos como fusión. Si seguimos dándole calor, pasamos de líquido a gaseoso, lo que llamamos vaporización. Y si la energía ya es extrema, ese gas se convierte en un plasma electrificado. Pero ojo, que esta escalera también baja. Al enfriar, pasamos de gaseoso a líquido mediante la condensación, y de líquido a sólido con la solidificación. Y a veces, la materia se salta un escalón por completo, pasando directamente de sólido a gaseoso, un proceso llamado sublimación, o al revés, de gaseoso a sólido, lo que denominamos deposición. Es como un rompecabezas gigante y fascinante. Fijaos en esta pregunta provocativa para empezar. ¿Qué conecta el duro esmalte de nuestros dientes, las profundidades del océano, el aire invisible que respiramos y las estrellas resplandecientes? A primera vista, pues parece que no tienen absolutamente nada en común, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta está en que representan a la perfección los 4 estados fundamentales de la materia de los que hablábamos. Entender cada uno de ellos es, literalmente, comprender las reglas que gobiernan absolutamente todo el cosmos, desde lo más microscópico hasta las galaxias más lejanas. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Sección 1. Sólidos, estructura y elasticidad. En la base de nuestra escalera térmica tenemos a los sólidos. Aquí los átomos vibran en posiciones fijas, ya sea superorganizados en formaciones cristalinas o de forma más aleatoria en un estado amorfo. Una propiedad fundamental aquí es la densidad, que, para que nos entendamos, es simplemente la masa dividida por el volumen. Ahora echad un vistazo a esta tabla porque hay una anomalía de la naturaleza que es alucinante. Por regla general, los sólidos son más densos que sus versiones líquidas, pero mirad el agua. El agua líquida tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que el hielo sólido se queda en solo 919. Es decir, el hielo es menos denso porque al congelarse mediante la solidificación, sus moléculas forman una estructura que ocupa más espacio. Y es precisamente por esto que el hielo flota en nuestras bebidas y en los océanos. Además de la densidad, los sólidos responden a las fuerzas externas. Aquí es donde entra la famosa ley de Hooke. Básicamente nos dice que el estiramiento de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Imaginad un resorte. Si tiramos de él con el doble de fuerza, se estira el doble y al soltarlo vuelve a la normalidad. En cambio, con los materiales inelásticos como la arcilla o la masilla, la historia es diferente. La fuerza los deforma permanentemente, ceden ante la presión y jamás vuelven a ser los mismos. Pasemos al siguiente nivel para ver cómo se desarrolla esto. Sección 2. Líquidos. Presión y flotabilidad. Al añadir calor a un sólido mediante la fusión, entramos en el reino de los líquidos. Aquí las moléculas mantienen un volumen definido, sí, pero tienen la energía suficiente para deslizarse unas sobre otras y fluir libremente. Cuando nos sumergimos en un líquido sentimos presión. Pero hay que tener muy claro que esta presión depende estrictamente de 2 cosas, la densidad del líquido y la profundidad. El volumen total del agua da exactamente igual. Esto significa que la presión aplastante a exactamente 1 metro de profundidad es absolutamente idéntica si estamos nadando en un estanque enano o en medio de un lago inmenso. El agua no sabe lo ancha que es, solo lo profunda que es. Y esto nos lleva a una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué hace que un objeto se hunda o flote? Seguro que alguna vez habéis lanzado una piedra al agua y habéis visto cómo se hunde como un plomo, pero luego veis esos barcos inmensos navegando sin el menor problema. Esta situación nos sirve perfectamente para hablar de la flotabilidad, que es esa fuerza ascendente y silenciosa que ejerce el agua desafiando la gravedad. Pero, ¿cómo funciona exactamente la cosa? La clave de este misterio nos la dio Arquímedes allá por el siglo III a.C. Su principio establece que la fuerza de flotación que empuja hacia arriba no depende del peso del objeto sumergido, sino del volumen del líquido que desplaza. Es decir, el peso de ese líquido desplazado equivale a la fuerza que empujará al objeto hacia la superficie. Teniendo esto claro, podemos resumirlo en 3 reglas súper sencillas basadas en la densidad. Si el objeto es más denso que el fluido, se hunde irremediablemente. Si es menos denso, flota. Y si las densidades son exactamente iguales, se quedará ahí, suspendido, ni para arriba ni para abajo. Por esto, un barco de acero gigantesco puede flotar. Su forma cóncava le permite desplazar un volumen enorme de agua, creando una fuerza hacia arriba que iguala su colosal peso. En los líquidos también hay una especie de batalla de fuerzas microscópicas.
Pensad en las moléculas como si fueran bolitas con pegamento. La cohesión es lo que hace que las moléculas de agua se peguen entre sí, y la adhesión es lo que hace que se peguen a otros materiales, como el cristal. Este delicado equilibrio es lo que explica la capilaridad. Si metemos un tubo de vidrio muy finito en agua, la adhesión al vidrio es tan fuerte que supera la cohesión entre las propias moléculas de agua, haciendo que el líquido escale por el interior del tubo, desafiando a la mismísima gravedad. Subimos la temperatura un poco más. Sección 3. Gases, atmósfera y presión. Al vaporizar un líquido, entramos en el expansivo y caótico mundo de los gases. Aquí las moléculas superan las atracciones intermoleculares y llenan todo el espacio que pillan. Y esta cita que vemos aquí ilustra de manera brillante la dinámica de nuestra propia atmósfera. La energía del Sol actúa como una inmensa máquina cósmica de hacer palomitas. Altera térmicamente a las moléculas de aire dándoles la energía cinética necesaria para volar a kilómetros de altura, contrarrestando el tirón de la gravedad y formando la atmósfera que nos mantiene con vida. Y aunque no lo parezca a simple vista, este aire invisible tiene un peso y una densidad completamente reales y medibles. Si os fijáis en los datos, veréis que la densidad del aire baja cuando aumenta su temperatura. El aire a 30 grados es menos denso que a 0 grados. Esta es exactamente la razón por la que los globos aerostáticos consiguen volar. Al calentar el aire de dentro, lo hacen menos denso que el aire frío del exterior, y ¡zas!, generan flotabilidad. Los gases también tienen reglas muy estrictas. La ley de Boyle nos explica que, a temperatura constante, si agarramos un gas y lo aplastamos hasta reducir su volumen a la mitad, su densidad se duplica. Como hay el doble de moléculas en el mismo espacio, estas chocan contra las paredes el doble de veces, así que la presión también se duplica. Así de directo y matemático es el comportamiento de los gases. Y no podemos hablar de fluidos como el aire o el agua en movimiento sin mencionar el principio de Bernoulli. Básicamente nos dice que donde la velocidad de un fluido aumenta, su presión interna disminuye. Esto explica de forma preciosa por qué un río lento se vuelve rápido y furioso al pasar por un desfiladero estrecho, o por qué nuestro paraguas se da la vuelta violentamente en un día de mucho viento. El aire rápido por encima del paraguas crea baja presión, y la presión más alta de debajo empuja la tela hacia arriba. Finalmente, llegamos al nivel de mayor energía. Sección 4. Plasma. La energía del universo. Ojo a esto porque es alucinante. Si aplicamos un calor colosal a un gas o lo bombardeamos con alta energía, ocurre una transformación suprema llamada ionización, creando el plasma. Aunque nosotros vivamos rodeados de sólidos, líquidos y gases, resulta que el plasma es la fase más abundante de todo el universo observable. Al supercalentar este gas, la energía literalmente le arranca los electrones a los átomos. Lo que nos queda es una nube de iones positivos y electrones libres que es altamente conductora. A nivel macroscópico es eléctricamente neutra, pero, a diferencia de un gas normal, responde de forma poderosísima al electromagnetismo y conduce la electricidad de maravilla. Podríamos pensar que el plasma es algo que solo existe en el espacio exterior. Pero ¿qué va? Lo hemos domesticado por completo. Aunque en la superficie terrestre sea raro de forma natural, lo usamos a diario. Está en las luces fluorescentes de las oficinas, en los vibrantes carteles de neón que iluminan las calles por la noche y en el interior de las pantallas. Y, a escala cósmica, es el motor incandescente que hace brillar al Sol y a absolutamente todas las estrellas del cielo nocturno. Así que el punto crucial de toda esta explicación es este. Dominar el fuego, el agua, la metalurgia de los sólidos y los secretos de los gases nos permitió construir la civilización moderna. Pero el plasma es la llave de nuestro siguiente gran salto evolutivo. Controlar de forma segura la fusión nuclear en los laboratorios lo cambiaría todo. Podríamos sintetizar elementos raros, reciclar casi cualquier material y proveer a todo el planeta de una fuente de electricidad limpia e inagotable. Para terminar este análisis visual, tenemos que pararnos a pensar en la magnitud de lo que hemos estado investigando. Explorar cómo la materia cambia de un orden rígido a un caos electrificado a través de procesos como la fusión, vaporización, sublimación e ionización no es solo empollar las leyes de la física, es mirar directamente a las herramientas que podrían salvarnos. Aprender a domar el cuarto estado de la materia no es solo ciencia, es abrir de par en par la puerta al futuro definitivo de la humanidad. Si dominar esta cuarta fase desbloquea energía ilimitada, ¿cómo será nuestra civilización cuando por fin aprovechemos el poder de las estrellas? Ahí lo dejo para que lo penséis. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.